Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Después, tapa. Después el Día de la Madre. Después el Día de la Madre fue ya tanta, no computas. Oiga, fue tanta la celebración. Llegaron los hijos. Obvio. Chistositos los niños. Mínimo, muy Alejandro. Lindo. Así que a las madres de Chile les damos atrasados y el saludo. Todos los días de la madre de Chile. No, pues si es todos los días, la cosa cambia. ¿Entiendes? Todos los días, pues, Ale. No, todos los días. La gracia es que trabajamos 24/7. Ese día tiene algo especial. Sí. Oiga, estamos en la radio USACH, por si acaso. 94.5, canal 50.2 es la televisión digital abierta. También Diario USACH, TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Lo decimos y lo repetimos para que usted lo tenga en la memoria cuando nos quiera consultar y diga, no puedo escuchar la radio, no obstante, puede por otros medios. Exactamente, estamos en todos los medios. Muy buenos días, Alejandro Guille Álvarez. ¿La celebraron? Sí. Ahora, tengo que recordarle a mi hijo que era el Día de la Madre, porque nosotros no somos mucho de esas festividades que son más bien del tipo comercial, ¿no? De la antigua tarjeta Village, ¿te acuerdas? Pero este es antiquísimo. Sí, pero bueno, igual bonito, ¿no? A mí me celebran, lo debo reconocer todos los días. Y se emociona. Y se me emociona. Lunes ya 11 de mayo, ¿vale? Cumplimos 2 meses del actual gobierno de José Antonio Kast y amanecemos, con una mañana muy fría. Según la Dirección Meteorológica tenemos 5,5 grados Celsius a esta hora. Todavía no indican la mínima acá en Santiago. Está en Punta Arenas, por ejemplo. Mira, por favor, cacha la distancia. Punta Arenas, la mínima fue de 14 grados. Antofagasta, estoy regio. Mínima 14 grados. Y en Punta Arenas 1,7 fue la mínima. Mira la distancia entre el norte y sur de nuestro país. La máxima, sin embargo, para esta jornada es de 27. Hay muchísima oscilación térmica. Parecido a lo que sucedió ayer, donde también alcanzamos los 26 grados durante la tarde. Y mañana, martes 12, la mínima va a ser de 8 y la máxima de 21. Rápidamente reviso las calles. Mira, hay restricción de pista en Avenida Santa Rosa al norte. Esto a altura de Padre Esteban Gumucio Vives, debido a atropello de peatón. Esto es la comuna de La Granja. Dicen ahí un llamado, porque lo acaban de publicar. El llamado es a facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia. También mucha congestión en Camino Melipilla con 3 Poniente, esto es la comuna de Maipú, así que considerar también tiempo extra en el desplazamiento. Veamos el metro de Santiago, que indica que está operando en la hora punta con toda la red disponible, pero sí retuitean, en X se llama ahora, pero no sé cuál sería el verbo, que en Ñuñoa, Carabineros de Chile, la 18ª comisaría está realizando servicios de prevención activa en las inmediaciones del Metro de Santiago en estación Plaza Egaña, aumentando la sensación de seguridad de la ciudadanía. Eso en la comuna de Ñuñoa a la salida del Metro Plaza Egaña. Ahora sí, Ale, cuéntanos la restricción de esta jornada. Bueno, le voy a contar que hoy día es lunes, así que corresponde a los dígitos 8 y 9. Cada día eso nomás porque... Sí, para que no se enreden. Sí, no pueden entonces los autos que tengan esos dígitos, 8 y 9, que terminen en esos dígitos, autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011. Hay alerta ambiental, Ale. Queda estrictamente prohibido el uso de calefactores a leña y derivados de la madera, a excepción de pellets, en toda la región metropolitana. Vamos con la pregunta. Un calor atroz ayer. Sí, pues si hubo 26 seco, grados. Sí. Como seco. No había viento, ¿te diste cuenta? Exacto, y estaba la atmósfera pero absolutamente transparente. Sí, Tú podías ver. Estaba rarísima. Bueno, a propósito de las amenazas y agresiones a los diputados Araya y Olivares, ¿a qué se debe la violencia política? Qué gran pregunta. ¿No es cierto? Estamos muy filosóficos o sociológicos, si tú prefieres. Sociológico, esto es holístico. La primera opción, al malestar social. A eso obedece. Después, respuesta a una provocación. La de Araya, inundar con indicaciones, más de 2.000, 2.500 en mega reforma. Y, por supuesto, Olivares, una vez más, ponerse esa capa haciendo alusión súper irrespetuoso del dictador Augusto Pinochet en el Congreso con, digamos, parlamentarios que son hijos de víctimas, como la parlamentaria Pizarro. La tercera opción, la sociedad
chilena está cada vez más violenta. Y no solo Chile. No, global, sí. Esas son las 3 opciones que puedes responder, como siempre, a nuestra invitación de pregunta del día en @radiousach, @tvusach, siempre en Instagram. Vamos con las noticias, 7:35. En línea 1, las noticias que definen la actualidad. La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló en una entrevista con Estado Nacional de TVN que el gobierno evalúa realizar una pausa en la implementación de los servicios locales de educación pública, los SLEP, para evitar posibles cambios al modelo. La secretaria de Estado afirmó que la decisión va a depender de múltiples factores y enfatizó en lo que importa es el bienestar de los niños. Sociedades científicas y académicas criticaron los recortes a la investigación y acusaron una comprensión reduccionista del conocimiento por parte del gobierno. Esto en alusión a las declaraciones del presidente Kast sobre estudios que no generan empleos directos. Por medio de una carta pública pidieron que cualquier ajuste presupuestario se discuta junto al mundo académico y de la investigación. El diputado Javier Olivares del Partido de la Gente denunció haber sido víctima de una agresión en Olmué, mientras participaba en el aniversario de un club deportivo local. La Fiscalía de Valparaíso confirmó que abrió una investigación por lesiones leves tras el ingreso de la denuncia durante la madrugada de este domingo. El Partido por la Democracia denunció amenazas, incluso de muerte, contra el diputado Jaime Araya, luego de que el parlamentario anunciara una ofensiva de más de 2.000 indicaciones al proyecto de la ley miscelánea impulsada por el gobierno en el Congreso. La colectividad pidió investigar los hechos y resguardar la seguridad del legislador. La comunidad palestina en Chile criticó la reunión del presidente José Antonio Kast con el mandatario israelí Isaac Herzog y acusó incoherencia en la política exterior del gobierno. El presidente de la organización, Maurice Camis, afirmó que el encuentro representa un error estratégico contrario a la histórica defensa de Chile del derecho internacional y los derechos humanos. China confirmó la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre el 13 y el 15 de mayo, instancia en la que se va a reunir, por supuesto, con su homólogo Xi Jinping para abordar la guerra con Irán y las disputas comerciales entre ambas potencias. Será la primera visita de un mandatario estadounidense a China desde el año 2017 y estaba previsto que Trump llegue a Beijing la noche del miércoles. 7:37. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. El estrecho de Hormuz como que se eterniza. Todos los días se anuncia que estamos a punto de... Y se ve un poquito ansioso Trump de decir ya, porque con el lío que armó en todo el mundo, la situación económica, todo lo presionan. Pero además de eso se hacen anuncios y se dice que no aceptan la propuesta de los iraníes, pero por otro lado dice que así todo y se lanzan misilazos de lado y lado. Pero según dijo Marcos Rubio, se había puesto fin a la operación Furia Épica, que era apoyar los barcos que circulaban con apoyo de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz por un montón de problemas. Pero se empiezan a producir unos cambios ahí bien estratégicos con el rol de Arabia Saudita y Qatar. Y también, bueno, el que se retiró también de uno de los países petroleros hace unos días atrás, así que está ese escenario como fondo. Y Kast, que fue a Costa Rica y hizo una señal, Isaac Herzog, que es el presidente de Israel, una reunión a propósito, y que despertó resquemores, malestar de la comunidad palestina. Al menos preocupación, sí. ¿Era necesario? Bueno, de eso y más, como tú bien introducías, Alejandro Guillé, vamos a conversar como todos los días el lunes en el Análisis Internacional con Claudio Coloma, periodista, especialista por supuesto en las relaciones internacionales, y él es de la Universidad de las Américas, doctor en Ideología y Análisis del Discurso de la Universidad of Essex, Reino Unido. Claudio Coloma, muy buenos días en este día lunes donde ya cumplimos 2 meses del gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, Alejandro, Andrea. Daniela. Tengo cara de Andrea. Algo pasó ahí. Oye, fue un lip of the tongue. Claro, lo que pasa es que estamos todos preocupados la madre y como que andamos relajados. ¿Llama Andrea tu madre? Ya, no pregunto. ¿Para qué pregunto? Bueno, saludo de todas maneras. Oye, bueno, vamos a materia, pero quiero partir por lo fundamental. Esta situación de que se miran a los ojos y quién cede primero entre Irán y Estados Unidos, a mi juicio,
revela la debilidad de Estados Unidos. Noto muy ansioso a Trump, tratando de anunciar todos los días que se llegó a un acuerdo, pero no se llega. Y algunos creen que esto se puede alargar indefinidamente, los más pesimistas, por cierto. ¿Cuál es el escenario que hay detrás de todo este gallito ahí? Mira, la introducción que hace es bien interesante porque aplica a un modelo de teoría de juegos que se llama el chicken game. Ya. Es decir, imagínate dos autos yendo en dirección opuesta. Bien, el primero, la gallina, digamos, que gira para evitar el choque, es el que pierde. Claro. Bien, eso es lo que grafica de cierta manera la guerra en este momento entre Irán y Estados Unidos, Israel, principalmente Estados Unidos. Es decir, ninguno de los dos, por lo visto, está mostrando voluntad, sobre todo Irán, de girar el auto para evitar el choque. Si hay uno de los dos actores que está más tentado a hacerlo, es Estados Unidos, porque ha quedado demostrado que los costos de la guerra para Estados Unidos son mucho más altos. Ahora, ¿cómo podemos graficar esto en función de los últimos acontecimientos? Ayer Irán entregó a Trump la contrapropuesta. Claro, la respuesta a lo que él había solicitado. Claro, todo esto parte con una propuesta de Irán. Trump la analiza, se la envía a Irán, e Irán ayer envía la respuesta y Trump la califica de inaceptable. Completamente inaceptable, y porque ya lo habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Irán está en posición de exigir cosas tales como el fin de la guerra y la retirada militar de Estados Unidos de la región, entre otras cosas. Y eso como condiciones para recién ahí empezar a hablar de energía nuclear. Todo parece indicar que el mundo actual no está preparado, digamos, para que ganen los países no blancos, bien, o los países no occidentales. Rusia ganó la guerra, pero esto se mantiene todavía en un estado de latencia. Irán eventualmente, a todas luces, gana la guerra, pero hay una voluntad de, en otras palabras, hoy día lo escuchaba en un analista, de la guerra ya no es contra Irán, la guerra es contra el mundo multipolar, contra la conformación de un mundo multipolar. Parece ser que por ahí. Sí. Pero en la misma línea, estos movimientos que hizo Arabia Saudita, donde empiezan a tomar distancia, por lo menos en el discurso de Estados Unidos y otros países árabes que tenían bases norteamericanas. Bases militares. Claro, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, eso es un aspecto de la guerra que demuestra la debilidad o la posición frágil o vulnerable de Estados Unidos en este conflicto. La semana estuvo marcada por eventos que fueron bien decisivos en el transcurso en el curso de la guerra. En primer lugar, Qatar y Arabia Saudita anunciaron que le van a negar a Estados Unidos la posibilidad de operar en su espacio aéreo, operar en su territorio, a la usanza de cómo era anteriormente con las bases militares que habían ahí. Las bases militares están destruidas, por tanto, ya ese es el fin de cualquier tipo de cooperación militar con Estados Unidos en esa materia. Entonces, Estados Unidos se queda sin esa avanzada. En segundo lugar, en esta operación, porque está Epic Fury, ¿no? La operación de ofensiva, que se complementó con una operación de libertad, ¿sí? Freedom Operation, en la que Estados Unidos buscaba proteger a vessels, cargueros, bien, eventualmente. Y en esa dinámica hubo en la semana 3 destructores estadounidenses, 3 naves que fueron atacadas por Irán. No sabemos si fueron dadas de baja, pero fueron atacadas. Y estos eventos, digamos, Arabia Saudita, Qatar, las señales políticas, más esta ofensiva iraní, son los antecedentes que marcan la decisión de Trump de poner fin a esas operaciones y de que Marco Rubio saliera diciendo que ahora queremos volver al estado preguerra, que fue algo contradictorio que dijo, pero nada, en eso están. Claudio Coloma, y vamos ahora con también lo que nos planteabas, el rol de Emiratos Árabes Unidos en esta guerra, cuando aliado de Irán, pero se salió de la OPEP, y tú dices también, y acláranos y explícanos también la profundidad de que se esté volviendo un actor disruptor para la paz. ¿Cuál es el rol y el peso que tiene Emiratos Árabes Unidos hoy? Mira, si hay un elemento que podría inflamar el conflicto, a la luz de la respuesta de ayer de Irán, lo más probable es que el conflicto se reanude de alguna manera u otra.
Y si tuviéramos que encontrar un elemento inflamatorio es Emiratos Árabes Unidos. En primer lugar, por la posición extraña que está jugando. Es una posición de alineamiento con Israel. Los Abraham Accords por parte de Emiratos Árabes Unidos se cumplen. Israel ha proveído defensa antiaérea a este país y hay una cooperación bastante grande que rompe con lo que podríamos decir un polo de cooperación que es bien complejo en la región. En primer lugar, está esta conformación de países que se llama GCC o los países del Golfo, bien, que son los países árabes del Golfo, y esta agrupación de países está completamente quebrada debido a la posición de Emiratos Árabes Unidos. La OPEP, que funciona a partir de países del Golfo, del mundo árabe principalmente, hoy día también está completamente quebrada y las relaciones con Arabia Saudita también lo están. Entonces, si tomamos en cuenta, por ejemplo, estas denuncias de ataques no confirmados desde Irán en contra de Emiratos Árabes Unidos, permítanme dudar o poner en cuestionamiento si es que Irán realmente está buscando atacar a Emiratos Árabes Unidos o hay otros actores buscando inflamar el conflicto y continuar la guerra. Dicho eso, Netanyahu ayer en una entrevista en Estados Unidos señaló que la guerra continúa, ¿no? Bueno, ahí está el rol de la adaptación de los países, pero en el balance, para cerrar este tema, el solo hecho de perder acceso a bases militares que debilita a Estados Unidos, no sale fortalecido en ningún evento de esta guerra, así como va. No Más solamente, allá de la propaganda, que se puede inventar cualquier cosa para parecer que ganaste, pero en realidad perdiste. Efectivamente, porque haber perdido las bases militares no significa haber perdido espacios estratégicos para facilitar el despliegue de fuerzas militares, sino que donde principalmente pierde Estados Unidos es en inteligencia. Es decir, en algunas de estas bases habían satélites, habían canales de acceso a información, de obtención de información, que al no estar, hacen que Estados Unidos esté ciego o tuerto mirando la guerra, porque el flujo de información sobre objetivos, por ejemplo, se vuelve más difícil. Y eso me imagino que debe ser un elemento de preocupación para la administración Trump y para la defensa estadounidense. Claudio Coloma, vamos entonces ahora a la reunión bilateral dentro de las que tuvo en Costa Rica el presidente Kass, en este caso con el presidente israelí Isaac Herzog, donde dicen también desde Israel que tuvieron una muy buena reunión, de hecho lo posteó Herzog en su cuenta de X, y donde además se empieza a marcar una diferencia bien notoria respecto a lo que fue la relación entre Chile e Israel en el mandato del presidente Boric, sobre todo ante las críticas de Boric respecto a las respuestas de Israel con el ataque de Hamas. Estamos hablando de octubre del 2023. Y la posibilidad también que anunciaron de que vuelva un representante, en este caso un diplomático, un embajador, y que se está viendo que podría ser en Israel Gabriel Saliansnik, que es cercano a la UDI y expresidente de la comunidad judía de Chile. Cercano quizás también a Kass, dado las figuras, ¿no?, que suelen poner en esos cargos. Sí, es complejo de analizar y tratar de darle un sentido a la reunión con el presidente israelí, esta reunión entre dos jefes de Estado. A mí, más que la relación con el Estado de Israel, que en relaciones internacionales la cultura o el sesgo ideológico es algo que a mi juicio debe primar menos. A ratos siento que en nuestra política exterior prima en exceso y la vuelve una política exterior muy ideológica y retórica, muy sobrecargada de consignas morales. Bien, entonces para mí, bueno, relacionarse con el jefe de Estado de otro Estado como Israel en principio no debería generar ninguna controversia, pero estamos frente a un Estado que no solamente cometió crímenes de lesa humanidad, genocidio o ethnic cleansing, como quieran llamarlo, en Gaza,
sino que está directamente involucrado en un ataque ilegal en contra de Irán, bien, y que está llevando a cabo asentamientos ilegales en Cisjordania. Por tanto, a mí Y lo además, bueno, está el Líbano. está lo que está ocurriendo en el Líbano, Alejandro, sí, ciertamente. Mataron más de 400 personas. A nadie le importa, ya Sí, parece. no estamos hablando Que de sabes eso, que a mí sí, eso es impresionante. lo que me llama la atención, y es que había tanta estridencia contra Maduro que me llama la atención la opacidad que hay con respecto a Israel en el contexto de esta reunión. Es decir, mi análisis crítico no va en contra del presidente de Chile, Sino la va en política. contra de la política doméstica, que no veo que juegue un rol. Ciertamente uno lo puede leer en las noticias, puede haber algún reclamo, ¿no? Alguna posición crítica. Me imagino que gente del Frente Amplio podrá estar haciendo planteamientos críticos, pero no veo el nivel de estridencia y de deber moral, por ejemplo, con el que se levantaba la crítica en contra de Maduro y cualquier atisbo de tener relacionamientos o no con Maduro o con Cuba. Eso me parece a mí que habla muy mal de cómo miramos el mundo desde Chile, cómo nuestros políticos miran la política exterior desde izquierda a derecha. Sí, se mira mucho desde Europa y Estados Unidos. Ahora, hay otro temita que yo te quería consultar. La política que está llevando el presidente chileno es contradictorio. Mientras una chilena que fue presidenta 2 veces, que además es una figura internacional, quizás la figura internacional de Chile más potente hoy en día, postulándose a un cargo en las Naciones Unidas y el gobierno tejiendo en contra. De verdad no tengo precedente que haya pasado eso en otro país, lo que habla de lo mal que estamos dentro. Ahora, descartó eso sí, Kast, apoyar la carta costarricense, porque eso lo había dicho y se comprometió y esperemos que lo cumpla. Bueno, el viaje de Kast a Costa Rica y la junta además de ir a Costa Rica, ¿no? Porque la tercera candidata latinoamericana es costarricense. Exacto. Sí, puede decirle que no. ¿Sí? Y además se junta con el presidente de Israel, ¿bien? La candidata costarricense es judía, ¿bien? A mí me parece que es una señal clara que Chile no va a votar o no va a apoyar a Bachelet cuando sea el momento de votar, digamos, ¿no? Sí. O sea, claro, le retiró su apoyo formal en la campaña, pero una vez que el Consejo de Seguridad filtre los nombres, proponga uno, eventualmente este sea Bachelet, bien, y se decida en la Asamblea General, que esto debería ocurrir en el segundo semestre de este año, no veo a Chile en una posición de votar a favor de Bachelet en esas circunstancias. Creo que Kast se la está jugando por la candidata costarricense y es bastante anodino, ¿no? Y de nuevo, tampoco genera mayor análisis acá en Chile con respecto a ese tipo de elementos. Yo creo que si Bachelet, y que tiene posibilidades reales de ganar la elección como secretaria general, sí, y todo va a depender de cómo se combine el Consejo de Seguridad con los 5 países que tengan veto, pero tener a Brasil como elemento que apoya. Lula estuvo esta semana con que Trump. apoya, es la candidata que de Brasil lo patrocina, claro. y México. O sea, Lula estuvo esta semana con Trump, se juntó con Trump, de seguro hablaron de esto. Si es que su nombre pasa a la Asamblea General, o sea, el nivel de diplomacia, influencia que tiene y ascendencia que Brasil tiene en África asegura votos importantísimos. La consigna de Bachelet se parece mucho a el enfoque que elaboró con Heraldo Muñoz, esto de diversidad en medio de algo así como diálogos en medio de la diversidad. Pero el concepto de diversidad, pluriverso, digamos, pluralidad, está muy presente tanto en su última administración como en su campaña, y eso, a mi juicio, genera buenas impresiones en países que no son occidentales, no son democráticos. Ese tipo de facilidades, digamos, de atributos no los tiene ni Grossi ni la candidata costarricense. Entonces sí, las posibilidades de que gane o que su nombre pase el filtro, yo considero que son altas. Y eso sería un desastre para el gobierno.
Claro, si gana claro. Bachelet, ¿no? Si se queda en la ONU, aparte de algo absolutamente bochornoso, Un detallito. claramente va a cambiar el escenario. Sí, Un detallito nomás. El viaje de Trump a China. Sí. Se viene ahora. Se viene. El miércoles viaja. Esta semana viajan. No deberíamos esperar mucho. No deberíamos esperar muchas cosas porque Trump viaja a Beijing en una posición de desventaja completa, ¿no? O sea, en una posición de debilitamiento completa, producto de la guerra en Irán. Eso en primer lugar. Por tanto, posibilidades de poder abordar el comercio, por ejemplo, o las tasas arancelarias en aras de establecer algún tipo de escalamiento nuevo, lo veo difícil. Xi Jinping me parece que tiene hoy día las cartas a su favor para poder sacar algún tipo de ventaja en esta relación. Ahora, no debemos esperar grandes cambios, creo yo, en esta reunión, precisamente producto a la posición debilitada con la que llega Trump. Pero sí van a estar presentes los temas de el estrecho de Hormuz, el aprovisionamiento de energéticos que fluyan hacia el resto del Asia-Pacífico desde Medio Oriente. Tal vez ahí China va a aprovechar la oportunidad de tocar el tema de Taiwán, o tal vez ya no sea necesario. Lo que trato de decir es que lo interesante de todo este conflicto, digamos, que ha ocurrido en Medio Oriente, está completamente demostrado que Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de éxito en una aventura para proteger eventualmente a Taiwán de China. En el fondo, esta reunión la vamos a ver con mucho interés, no por los resultados que pueda tener, ¿por lo performático? Sino que por la performatividad de Trump, de verlo con los hombros un poco más alicaídos, más bajos que el presidente chino. En el fondo, China no es el monarca británico, no es Carlos. Carlos, con todo su nivel, digamos, es un poder mucho menor que China, aún así salió con dignidad. Sí. Imagínese Xi Jinping. Es decir, va a ser muy entretenido verlo, más allá de las cosas que podamos esperar, que no creo que sea mucho. Muchas gracias, Claudio Coloma, nuestro analista internacional de la Universidad de las Américas, doctor en ideología y también de análisis del discurso de la Universidad of Essex de Reino Unido. Muchas gracias por acompañarnos todos los lunes a esta hora acá en Línea 1. Que tengan buena semana. Tú también. Gracias, Claudio, muy amable. Vamos a la pausita. Eso, 3 minutos para las 8. Más contexto y actualidad después de la pausa. Estás en Línea 1. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. TV USACH, Radio USACH, Biosfera Filmes y CNTV presentan Diario de un Infiltrado, la nueva serie de TV USACH que devela la historia del cineasta Miguel Herbert, un infiltrado de la derecha chilena días previos al golpe militar. Estreno todos los domingos a las 22 horas por la señal 50.1 de la televisión digital. Radio USACH presenta Desde Nuestra Tierra.
Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde nuestra tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio USACH. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad. La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló en entrevista con Estado Nacional de TVN que el gobierno evalúa realizar una pausa en la implementación de los servicios locales de educación pública, los SLEP, para revisar posibles cambios al modelo. La secretaria de Estado afirmó que la decisión dependerá de múltiples factores y enfatizó que lo importante es el bienestar de los niños. Sociedades científicas y académicas criticaron los recortes a la investigación y acusaron una comprensión reduccionista del conocimiento por parte del gobierno. Eso en alusión a declaraciones del presidente Kast sobre estudios que no generan empleos directos, sino solamente libros bonitos, etc. Emitieron una carta pública, han pedido que cualquier ajuste del presupuesto se discuta junto al mundo académico y a los investigadores. El diputado Javier Olivares del Partido de la Gente denunció haber sido víctima de una agresión en Olmué mientras participaba en el aniversario de un club deportivo local. La Fiscalía de Valparaíso confirmó que abrió una investigación por lesiones leves tras el ingreso de la denuncia durante la madrugada de este domingo. Y también el Partido por la Democracia denunció amenazas, incluso de muerte, contra el diputado Jaime Araya, luego de que el parlamentario anunciara una ofensiva de más de 2.000 indicaciones al proyecto de ley miscelánea impulsada por el gobierno en el Congreso. La colectividad pidió investigar los hechos y resguardar la seguridad del legislador. 8:02. Es hora de nuestra estación editorial. A propósito de las dos últimas noticias que tuvimos en este resumen, la agresión al diputado Javier Olivares, que fue un incidente que no es tan poco habitual, en realidad porque es en terreno, al calor de un festejo y tiene un carácter más bien espontáneo. La amenaza ya de muerte más sistemática contra el diputado del PPD Jaime Araya, porque va a presentar más de 2.000 indicaciones al proyecto de ley, que algunos lo interpretan como una especie de sabotaje a la ley miscelánea y otros porque así se discuten las cosas. Lo que pasa es que como se han juntado tantos proyectos tan distintos, sin una conexión matriz entre ellos, evidentemente que abre un debate muy amplio y son muchas las indicaciones que se pueden introducir. De las distintas fuerzas políticas, de hecho. Claro, sí. Pero más allá de la intención, tiene un carácter más político. Lo otro es más espontáneo, más del propio Kast en campaña recibió agresión, empujones, qué sé yo. Pero yo que quiero decirle la cosa en el punto, y aquí me voy a alinear, afírmese. ¿Está firmada? Muy firme. Sí, con la ex senadora, ex diputada, ex ministra Matei, Evelyn Matei, que ella dice que es un error esta forma de hacer política del gobierno del presidente Kast basada en teatralizar la crisis, o sea, perjudicando al país. Cuando todo se extrema, cuando todo se polariza, el país no avanza, dice, y cuestionando la narrativa de un país que está totalmente destruido. Y por el contrario, ella dice que siendo de derecha, ella apuesta por la colaboración, la experiencia, la gestión técnica, y que el estilo de Kast se basa en el enfrentamiento constante, lo cual no permite construir los mejores equipos. O sea, tú no te puedes quejar de que la ciudadanía se polarice cuando el propio gobierno está polarizando al país como una estrategia de gobierno, porque detrás de esta polarización es establecer el criterio de los buenos y los malos. Buenos son los que están conmigo, malos son los otros. Todo es sabotaje cuando se critican,
que es la esencia de la democracia, por lo demás, es la discusión de los proyectos. Y cuando diseñas una estrategia para imponer un proyecto de ley, que es naturalmente debatible y que no tiene buena perspectiva técnica, porque hasta los técnicos de derecha han dicho que es un mal proyecto. La propia Evelyn Matei dijo que ella lo votaría en contra. Dijo que era contraproducente alguna de sus... Malo, No, malo, dijo que era. Sí, recontra malo. Bueno, la verdad es que los técnicos coinciden en eso. Se está sosteniendo la estantería porque si cae ese proyecto, el gobierno tambalea, se le cae el FMI, como además. el proceso constitucional. No, se le ha llegado de todas partes. No hay ninguna instancia técnica, ni chilena ni internacional, que ha dicho que es un buen proyecto. Exacto. Pero como los chilenos somos un poquito porfiados de repente, pero lo más grave es que estamos jugando a un empate en que nadie gana. Porque si tú te das cuenta, estamos llenos de críticas a lo que hay. Ya el modelo neoliberal está hecho pedazo desde el punto de vista de su legitimidad ante los ojos del país, pero tampoco somos capaces de construir algo nuevo que reemplace. Estamos en un terreno morboso y ahí en ese contexto se produce presión social, se produce movilización social, pero es una movilización que nos sigue apoyando un proyecto país, una nueva etapa No, del ante todo país. hay malestar social. Claro, es malestar, que es rabia, la rabia y la preocupación por el corto plazo, y los gobiernos terminan gobernando del día a día con la opinión pública encima, y así ha sido, pero no se avanza a ninguna parte. Sí. Los proyectos constitucionales, tanto de la izquierda como de la derecha, se frustraron y el país sigue entrampado. Y esta lógica que se sigue planteando de confrontación lo sigue manteniendo estancado. El gobierno se perdió una oportunidad extraordinaria de haber tomado liderazgo apoyando, por ejemplo, la candidatura de Michelle Bachelet, que está agarrando un vuelo inesperado para muchos. Solo sumar. Y segundo, de haber puesto 2 o 3 ejes que unieran al país. Lo tendría en la mano, pero no, el diseño no es la unidad del país. No. El diseño es la imposición de una nueva derecha que cree, en contraposición con otra experiencia histórica por el otro lado, de que puede pasarse 5 pueblos y se lo van a aguantar. Todo indica que no va a ser así, va a ser otra frustración. Y volviendo al punto inicial de la violencia, sumado al tema que tú decías de Jaime Araya, PPD, por supuesto, que tiene relación con su trabajo legislativo y la performance, digamos, de oda al dictador que hace el PDG Olivares, solo sumar, a propósito del republicano Gonzalo de la Carrera, que tachó de senil a Evelyn Matei, tras la crítica que hizo ella a la mega reforma del gobierno, que además es técnica. De hecho, dijo textual en su cuenta de X, Gonzalo de la Carrera: la senil Evelyn Matei tiene una larga trayectoria remando al revés. Pobre, llena de odio. Mira, por favor, las declaraciones de Gonzalo de la Carrera. Que por lo demás tiene su historia en el Congreso. Sí. Lo han expulsado de partidos políticos por falta de la ética. Pero bueno, eso es un problema de los parlamentarios y que ratifica lo que hemos dicho. Porque te quejas de lo que pasa en la calle si el Congreso y el propio gobierno tienen como diseño la descalificación permanente. Vamos ahora a nuestra entrevista. Ya tenemos acá nuestra segunda conversación del día. Está nuestro invitado cuando son las 8:08. Entrevistas en línea 1. El alza del costo de la vida sigue presionando los ingresos en nuestro país, luego de que el IPC de abril registrara un aumento de 1,3%, su mayor variación en casi 4 años, elevando la inflación anual a 4%. En tanto, un estudio de la Fundación Sol, basado en la encuesta CACEN, reveló que el 70% de las y los trabajadores en Chile gana menos de 800.000 pesos líquidos y que la mitad recibe 600.000 o menos. Obviamente 600.000 pesos, mientras una parte importante de los hogares no logra superar, algo que dejamos de hablar, ¿no?, la línea de la pobreza únicamente con ingresos laborales. De esto, ¿con quién vamos a conversar esta mañana acá en el estudio? Con el economista y académico de la Universidad de Chile, investigador de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, que está aquí en el estudio. Gonzalo, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Hola, muy buenos días. ¿Tormenta perfecta? Rebaja tributario a los más ricos, pero un tremendo más de 27 a 23, algo gigantesco. Salto grande. 2, invariabilidad tributaria por 25 años. Por otro lado, apretón fiscal, porque dice que no, pero no tiene manera de hacer un ajuste fiscal si no bajan proyectos sociales. Y ahora con una inflación que empieza a dispararse, ¿qué puedes vaticinar tú técnicamente? Bueno,
es como tú dices, es un cóctel que es bastante perfecto para que se genere un poco lo que estamos viendo acá, este malestar se transforma en movilización. Y obviamente haya mucha resistencia a lo que está por venir. Lo que pasó con el IPC es bastante delicado. Piensen ustedes que hace 12 meses, en el año 25, para el mismo mes de abril, el IPC mensual había sido 0,2% y ahora 1,3%. Así casi 6 veces de aumento, si uno lo quiere medir así. Ahora, en relación a lo que dice el estudio de la CACEN, a mí me gustaría partir quizás explicando la metodología. Perfecto. Que eso es importante. La encuesta CACEN es la encuesta que hace el Estado de Chile. Es una encuesta que se hace cada 2 años y se va a los hogares. Es distinta a las encuestas telefónicas como la CADEM, por ejemplo, que tiene una muestra de 700 observaciones telefónicas. No, la CACEN son 220.000 personas a las cuales llega esta encuesta. Es un buen universo. Es un buen universo. Y de hecho, personas ocupadas en esa encuesta a las que se llega son cerca de 95.000 personas. Se va a las casas y se les pregunta por todas las fuentes de ingreso que tiene el hogar. Y cuando son trabajadores se le pregunta en una batería que tiene más de, no sé, solo el módulo de ingreso serán más de 100 preguntas. Y ahí se les consulta respecto a los bonos, salario base, gratificaciones, es decir, tenemos una radiografía todos los ingresos, completa. no solo salarios. Exacto, no solo el sueldo base. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos datos ya más procesados, hay que tener eso en cuenta. ¿Y cuáles son los datos? Nos dice que la mitad de las y los trabajadores obtienen ingresos por la ocupación principal menores a 600.000 pesos. De hecho, para ser más riguroso, es el 56% el que recibe menos de 600.000 pesos líquidos como ingreso de la ocupación principal. Y ahí es bueno que hablemos de esto, de la mediana, porque muchas veces en los medios, ¿no es cierto?, aparece de forma más masiva el promedio. Claro. Y ya nos decía Nicanor Parra, ¿no es cierto? Nos decía, somos 2 personas, son 2 panes, usted se come los 2, yo me como 1, o sea, yo me como 0, consumo promedio 1. Claro, y entonces es engañoso, porque, por ejemplo, en una empresa, pensemos un ejemplo simple, 2 personas, uno gana el sueldo mínimo y el otro gana 10 veces el sueldo mínimo. 5.390.000 contra 539.000 pesos. O sea, dada la desigualdad de nuestro país, los promedios casi no... En ese ejemplo, de esas 2 personas, el promedio son 3 millones de pesos. Claro. Entonces, por eso que es importante que volvamos a la mediana, que la mediana es algo que enseñan en el colegio, ahí en la enseñanza básica, y es ordenar los ingresos de menor a mayor y cortar justo en la mitad. Cuando hacemos ese ejercicio, la mitad gana menos de 600.000 pesos líquidos en Chile. Eso significa que la familia chilena promedio no llegan a superar casi el límite de la pobreza. ¿Cuánto se considera ya el límite de la pobreza? Estamos ahí, en la línea. Bueno, ¿de qué depende entonces la sustentación de una familia chilena para no caer en la pobreza? ¿Políticas públicas? Claro, políticas públicas, porque vamos con los datos. El año pasado se actualizó la forma como se mide la pobreza en Chile. Y ahí tenemos que la línea de la pobreza ahora se diferencia entre el perfil de las personas que arriendan y el perfil de las personas que son propietarias de la vivienda. Si nos concentramos en las personas que arriendan, para una familia de 3 personas, la línea de la pobreza familiar, digámoslo de esa manera, sería cerca de 760.000 pesos. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos estos datos, en realidad, incluso para los asalariados, si hacemos la siguiente pregunta de investigación y decimos, ¿el sueldo alcanza para un asalariado del sector privado? Exijámoslo. Para un asalariado del sector privado, ¿alcanza para superar esa línea de la pobreza? Lo que nos dicen los datos es de que prácticamente el 64% de los asalariados del sector privado no podrían sacar a una familia de 3 personas de la pobreza para el perfil de los arrendatarios. Y eso es dramático, porque en el capitalismo se supone que uno trabaja mínimamente para poder superar la pobreza, y esa promesa, que es tan básica, en el fondo en Chile no se cumple. ¿Y qué es lo que sucede? Que finalmente, ¿cómo se hace para llegar a fin de mes? Bueno, a través de las ayudas de las familiares, a través del endeudamiento, a través de un segundo empleo. ¿El trabajo informal también está, digamos, contabilizado en esta CACEN del año 2024? También, porque esa es la gracia. Como es una encuesta donde las personas van a preguntar a los hogares, ahí todos los ingresos. Todos los trabajos también. Trabajo informal, por ejemplo, trabajo por servicio doméstico, trabajo de cuenta propia. Y ahí hay mucho trabajo informal, las personas, por ejemplo, los vendedores ambulantes. Y ahí nos dice que la mitad del trabajo por cuenta propia está obteniendo menos de 400.000 pesos como ingreso de la ocupación principal. O sea, este mito como del emprendimiento,
¿no es cierto? Como que renuévate a ti mismo, genera una empresa y vas a ser feliz porque vas a obtener buenos ingresos, en realidad no resiste. Gonzalo Durán, hablemos también del desagregado, o haciendo un doble clic sobre todo lo que pasa en las regiones con los salarios, ¿no? Y también si es que hay un foco también en el género, las diferencias entre los ingresos y también salarios, porque no es lo mismo, de las mujeres y de los hombres en nuestro país. Pero partamos con las regiones. Cuéntanos un poco ahí las diferencias que se dan. Sí, bueno, el patrón más o menos se repite porque esto es un estudio que nosotros hacemos año tras año y el patrón es el mismo, o sea, las regiones más adineradas, podríamos decir, de Chile. El norte minero con Antofagasta y por otro lado Magallanes en el sur, pero principalmente Magallanes. ¿Saben por qué Magallanes tiene tanto ingreso? ¿Por zona? Por la asignación de zona extrema. Y es porque el empleo público en la región de Magallanes es más importante y hace subir. Perfecto. Pero el costo de vida en Magallanes también es bastante más alto que el costo de vida en otras regiones del país. La soberanía exige sacrificio. Pero en el norte es muy engañoso, ¿eh? No sé cómo lo miden, porque yo recuerdo por mis años, antiguamente los trabajadores de la minería, que son los grandes ingresos, que mejoran todos los promedios, entre paréntesis, quedaban en la región, po. Ahora con el 4x4, el 7x3 y cosas así, el 10x20, que son sistemas, no viven en el norte, no gastan sus sueldos en el norte y por lo tanto esos recursos se van de la región y eso explica la proliferación de los campamentos, la pobreza real que uno observa cuando camina por la calle. O sea, el país se sigue concentrando en Santiago y en la zona norte, zona central, sur. Digamos. De hecho, Alejandro, piensa en esta cifra cuando vemos el PIB per cápita, ¿no es cierto? Que es como en Antofagasta, en Antofagasta, cuando hacemos PIB per cápita como en moneda comparable, para poder comparar, por ejemplo, con otros países, nos vamos a dar cuenta que el PIB per cápita de Antofagasta es similar al PIB per cápita de Suiza. Te iba a decir Noruega, pero ya, sí. Entonces, porque es uno de los países más ricos de Europa. Uno de los países más ricos de Europa y del mundo. Qué locura. Entonces, Antofagasta, estadísticamente hablando, haciendo la comparación perfecta, así sin errores, es igual que Suiza. Pero hay un estimado de la verdad, porque esto es una construcción estadística. En el norte no se están quedando los mineros. Los mineros se jactan de que toman el avión, llegan a Calama, se bajan del avión, se van a trabajar y después terminan los días que están viviendo en campamento, condiciones bien difíciles por lo demás, y después llegan, dicen peinadito y perfumadito, y así llegan a Santiago, peinaditos y perfumaditos, o a otras ciudades de la zona centro del país. Bueno, el dato más brutal es que Antofagasta, de acuerdo a las nuevas mediciones de pobreza, tiene cerca de un 20% de pobreza. Claro. Entonces ahí... Claro, está todo el proceso también que habían hablado de la favelización. Como interrumpió ahí Ale, pero estaba bueno el foco de Antofagasta, sigamos ahora con aquellas regiones, que son 7 según también el estudio de la Fundación Sol a partir de la CACEN 2024, que tienen los peores salarios. Bueno, ahí cuando vamos a las regiones de más bajos salarios, más bajo ingreso, vamos a encontrar que están regiones como por ejemplo el Maule, Ñuble, ¿no es cierto?, en el centro sur de nuestro país, y también la Araucanía. Sí, son históricos, Clásica, lamentablemente. Es es crónico. crónico. Zonas rurales, agrarias. Zonas rurales, agrarias, pero también zonas donde, hay que decirlo, o sea, son zonas que históricamente han estado también gobernadas, o hay mucha cultura de la hacienda en esas zonas. ¿No es cierto? O sea, inquilinaje todavía. Inquilinaje, o se mantiene la cultura. La cultura, sí, la por cultura. Supuesto, la Quizás cultura. en la práctica no tanto, pero la cultura. Sí. Y ahí, eso, si ya tenemos bajas tasas de sindicalización, si tú combinas eso con una cultura del inquilinaje y ese tipo de práctica, en el fondo ahí la organización de las y los trabajadores es prácticamente inexistente. Y no tienen capacidad negociadora. Y no tienen capacidad negociadora y ahí el patrón, la patrona impone, es como la ley. ¿Hay alguna relación entre la productividad en estas zonas con el nivel de salario? Es que volvemos a lo mismo, porque por ejemplo en la Araucanía tenemos zonas que, parte de la Araucanía donde están bien instaladas las empresas forestales, y las empresas forestales tienen un nivel de productividad que es alto, pero sucede que también se vincula mucho con lo que son las cadenas de subcontratación. Hace un tiempo atrás, una investigación, ya veíamos que, por ejemplo, la empresa Arauco, que es una empresa muy grande en Chile, de empresa forestal, tenía más de 28.000 empresas contratistas.
en lo que era la cadena de producción. Entonces ahí claramente hacen uso de lo que es la legislación laboral, estas empresas, para tratar de desarticular al máximo a los trabajadores para que no se organicen y no exijan sueldos mayores como debería ser. Arica y Parinacota también están dentro de las regiones con peores salarios del país, dentro de estas 7. También es como, claro, es en el norte, ¿no es cierto? Ahí tenemos el norte rico y el norte pobre. Y lamentablemente, claro, en Arica y Parinacota tenemos una situación donde hay mucha pobreza multidimensional, como se llama, que tiene que ver también con pobreza, por ejemplo, por falta de acceso a condiciones básicas de vivienda. Y ahí eso se relaciona también bastante con las corrientes migratorias, que es como la puerta de entrada de nuestro país, y entonces ahí también hay mucho problema de informalidad, lo que hablábamos del empleo por cuenta propia, este empleo callejero, que son empleos de sobrevivencia. O sea, la gente, al no haber una política migratoria como clara, finalmente las ayudas y lo mínimo que necesita para subsistir es, bueno, vendamos lo que sea en la calle. Y por sectores industriales o las áreas de la economía, ¿sigue siendo también el comercio una de las áreas peor pagadas? Lamentablemente sí. El comercio en nuestro país hay que recordar que es el principal sector que entrega empleo. Sobre todo a las mujeres. Sobre todo a las mujeres. Y el empleo asalariado también es el principal empleador de nuestro país. Estamos hablando de que prácticamente el 25%, ¿no es cierto? 1 de cada 4 trabajadores está empleado en el sector comercio. Y sin embargo, estamos hablando que ahí la mediana, la mitad de las y los trabajadores ganan menos de 500.000 pesos líquidos como ingreso en la ocupación principal. Quizás aquí alguien puede decir, pero ¿cómo está como el mínimo es más alto? No, lo que pasa es que estos son líquidos. Cuando el mínimo hablamos de 500.000 pesos, para hacer la comparación habría que pensar que ese salario mínimo en realidad son 400.000, que es lo que queda en el bolsillo. Lo líquido, es decir, cuando tú le descuentas las imposiciones legales. Bueno, y 500.000 pesos líquidos en el comercio es algo que es brutal. O sea, estamos hablando de que ahí, sobre todo en... Con razón, atienden de tan mala gana. Hay empresas grandes los chilenos atienden mal. que ganan mucho. Es un sector que está en extinción. Si tú te vas a los supermercados, incluso a las multitiendas, ya no hay empleados. Todo se compra por máquina. Uno va, mira, es lo que hace la gente. Yo no, pues soy flojo, ahí a la antigua. Compro lo que me gusta y quiero eso. Pero la mayoría de la gente va, mira, no compra y después compra por internet. También. Sale muchísimo más barato porque las grandes empresas lo que están apuntando es que desaparezca el vendedor. Sí, y se ahorra, pero lo mejor es directo en online, para no ir a la tienda a mirar y después ir a la web, mejor directo. Es que las cosas... A la calidad, para tocarlo. Por la tele, por la pantallita se ven muy lindas y después uno ve... Es cierto, pasa mucho. Quieren que desaparezca el vendedor, pero eso nunca va a suceder, porque finalmente el trabajo humano es lo que genera la riqueza. Y cuando uno va a esta parte, siempre hay vendedores ahí viendo que no vayan a robar o que estén ahí tratando de apoyar si es que hay algún problema en las máquinas. De hecho, algunos supermercados ya han anunciado que van a retirar la cuestión automática. Hay una cadena que ya anunció eso. Yo la odio, la cosa automática, porque pesa lo que quiere. Y además la gente tiene que trabajar en algo. Pero por supuesto. Es que eso es lo que estamos hablando. Acá estamos hablando de ingresos por salario. Y en Chile el empleo está en extinción. Nadie habla de eso. Dice que las empresas modernas, grandes, van a bajarle los impuestos para que inviertan más y generen empleo. Pero si son las primeras que se automatizan, no van a invertir generando empleo. Y las más modernas de todas van a sacar la plata del país, digamos las cosas. Y a veces quieren aumentar el número de empleo en este gobierno a propósito de la ley miscelánea, pero no hablan nada de la calidad del trabajo y sabemos que está muy precarizado. Y por eso quiero para ir cerrando, Gonzalo Durán de Fundación Sol, hablar de esta conversación que no llegó a ninguna parte entre la CUT y el gobierno, cuando el gobierno en realidad lo único a lo que se allanó de alguna manera fue a subir 7.000 pesos el salario mínimo. Y hablemos, según estos valores del IPC, ¿cuánto tendría, ya ni siquiera vamos a hablar de salario vital, honestamente, pero cuánto tendría que el salario mínimo subir para que el costo de la vida no lo sigamos, digamos, asumiendo nosotros como trabajadores, sobre todo cuando se pierde el poder adquisitivo? Sí, pero a ver, es brutal lo que voy a decir, pero los niveles de salario en Chile son tan bajos que no tienen relación con otra estadística, con una estadística oficial, que es la estadística de la línea de la pobreza.
lo que hablábamos recién. Entonces, si nosotros nos concentramos en el perfil del arrendatario, que es como básicamente la gente que gana menos, arriendan. Y uno diría, ¿cuánto tendría que ser el salario mínimo? Hagamos ese ejercicio para que tuviéramos una línea de pobreza que la podamos superar. Y salario mínimo es bruto, ¿ya? Entonces tendríamos que tener un salario mínimo cerca de 950.000 pesos brutos. Para recién así llegar a la línea de la pobreza para un hogar de 3 Es un poco más de 700.000 pesos que son líquidos. 760.000 pesos líquidos. 760. Entonces, obviamente estamos ante una situación de total desconexión, ¿ya? Y ahí no se trata de que de un momento a otro subamos eso, pero al menos se debería sincerar la discusión. Y decir, mira, aquí está la línea de la pobreza oficial, que como Estado nosotros decidimos que iba a hacer, porque si no, ¿para qué lo hacemos? Claro. Decidimos que esta es la línea de la pobreza. Y por lo tanto, ¿qué pasa con los salarios? Ahí se necesita una conversación y que obviamente la parte empresarial como que pueda ver que no es sustentable. Ellos pueden ser austeros, pueden darse el lujo de ser austeros, nosotros no. Exactamente, entonces ahí yo creo que cuando se presentan este tipo de medidas, que 7.000 pesos al mes, 252 pesos al día, en realidad es una burla. Es una burla para la clase trabajadora porque ellos... es evidente que el salario no alcanza para llegar a fin de mes. Con suerte alcanza para llegar al día 15, 16 o 17. Pero de ahí vienen otros mecanismos que finalmente también lo que hacen es mejorar el negocio de las grandes empresas, porque tú vas al banco y tienes que endeudarte con ese banco. ¿Te acuerdas de la frase del estallido social que me faltaban días? Que a mí se me olvidó. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Que había un cartel que decía que me faltan días para el mes, pesos para el mes. ¿Cómo era? No hubo caso que yo me acordara, pero que tenía relación con no llegar a fin de mes, que lo vimos mucho en el estallido. No, brevemente, solo quería preguntarte también, ya estamos finalizando, ¿has escuchado, o tú, Ale, has escuchado a alguna autoridad, cualquiera, de este gobierno hablar de desigualdad y hablar de pobreza? ¿En el discurso, la palabra, tú la has escuchado? Es delicado porque no. La desigualdad no es un problema para este gobierno ni para esta corriente de pensamiento que representa este gobierno. Pero llama la atención que tampoco se hable de pobreza, porque ahí sí no está, lo consideran. No existe. Bueno, vamos a seguir conversando como siempre con la Fundación Sol y sus investigadores, en esta ocasión con el economista y académico de la Universidad de Chile, Gonzalo Durán. Gracias, Gonzalo, un placer tenerte acá. Está solo bien, Gonzalo, a pesar de todo, seguimos vivos. Eso. Vamos, seguimos con otro Gonza cuando son las 8:27. Línea 1 te acompaña en las primeras horas del día con los temas de actualidad que marcan la jornada. Es el análisis de las noticias de Chile y el mundo, con un enfoque detallado, crítico y en profundidad. Somos Línea 1. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. Pocaso ha subido la temperatura, 7 grados. Oh, no, estaba helado, pero empezó a bajar. Sí. Cuando yo me levanté no estaba tan helado. Tú saliste como con 6 grados más o menos, ¿no? Un poco más incluso. Sí, mira, a ver si está la mínima ahora, la mínima... no, mira, la mínima... Ay, que se equivocaron. A las 3:54 marcaron en Santiago. Santiago Centro 5,3, pero en Pudahuel, mira, 3,5 y Tobalaba 10. ¿Cómo tan alta en Tobalaba? Algo pasa ahí en Tobalaba. Que yo no sentí tanto hoy día. Ya, aquí llegó el otro Gonzalo Espinosa. Sí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Venga desde Buena semana para todos. Igualmente. Otto Kraus. Vamos rápido. Vamos. ¿Qué nos trae? Se viene el invitado. Hoy día les quiero hablar de El Niño Godzilla. Porque encontré una columna de opinión muy buena de un periodista, me puse nervioso con El Niño Godzilla, de un periodista que se especializa en cambio climático, que se llama David Wallace Wells. Esto lo publicó en The New York Times y plantea algo bien alarmante, que dice que este niño Godzilla, el que viene ahora, porque ya hubo uno en el 2015, no sé si se acuerdan, va a funcionar como una especie de spoiler de lo que podría ser el mundo en el 2035. Wow. Según las proyecciones de cuánto va a subir la temperatura, el niño Godzilla de ahora podría ser ese spoiler. Un predictor. Exacto. Entonces dice que la idea central del texto es que no solo es más calor, sino que va a ser una combinación de incendios, inundaciones, sequías, problemas alimentarios
y estrés social que van a poner a prueba el mundo y a la sociedad. Entonces dice que ¿qué está pasando con el Niño Godzilla? Recordar que el fenómeno del Niño es un evento climático que se caracteriza por el calentamiento inusual de las aguas superficiales del Océano Pacífico tropical. De eso estamos viendo y el Niño Godzilla o el Super Niño, como le llaman, es un fenómeno más intenso y más extenso. Por lo tanto, se van a vivir cambios extremos en las lluvias, sequías más duras en algunas zonas, inundaciones, olas de calor más agresivas, huracanes más intensos y problemas agrícolas. Este Niño Godzilla lo están comparando con uno que se registró creo que en 1977, donde se vivieron hambrunas en India, China, Brasil y otras partes de África que dejaron miles de muertos. Pero claro, ahí él introduce esta variable de que finalmente estas crisis golpean a quienes ya son más vulnerables. Entonces golpean más a los países pobres, a las poblaciones que tienen mala infraestructura, países con más desigualdad y a los países que tienen sistemas políticos más débiles. Entonces el problema no es solo el tema climático, sino cómo está organizada la sociedad. Entonces, ¿qué plantea el artículo? Que hay algunos investigadores como James Hansen que creen que el calentamiento global podría estar acelerándose más rápido de lo esperado. Entonces, según esta mirada, los modelos climáticos podrían haberse quedado cortos y este próximo Niño Godzilla sería una prueba real para ver si el planeta está entrando en una fase más extrema. Entonces dice que incluso está la posibilidad de que en el 2027 sea el año más caluroso jamás registrado. ¿Cuándo? 27. 2027. Pasado mañana. Mañana. Ufa. Entonces, ¿qué dice él? Que lo más interesante sería ver cómo reaccionamos y si tenemos conciencia de que esta situación es grave, porque finalmente lo que está ocurriendo, según su visión, es que nosotros estamos normalizando este escenario donde ocurren estas catástrofes una y otra vez. Sí. De hecho, yo me estaba acordando de cosas que habían pasado en Chile y, por ejemplo, dicen expertos acá en Chile que el fenómeno del Niño Godzilla podría generar cosas similares a lo que pasó en el Cajón del Maipo. ¿Se acuerdan? Que hubo un aluvión hace muy pocos años y no sé si recuerdan las lluvias en el 2015, en marzo, que dejaron más de 30 muertos y 16.000 damnificados en Chañaral. Sí, recuerdo, qué Y locura. acá en la quebrada de Ramón, que quedó la crema entre la Florida y Peñalolén. Entonces, la pregunta es si vamos a reaccionar a tiempo, si ya estamos a tiempo, o si van a cambiar las prioridades en el corto plazo. Así es, el Niño Godzilla, porque parece que hace pataletas también, o la fuerza que tiene. Curioso los nombres que le ponemos a los periodistas o quien sea. Gracias, Gonza, muy interesante tu tema hoy relacionado con el clima, los cambios y por supuesto también las sociedades cuando están más vulnerables. Seguimos después. Vamos. ¿Te parece? 8 con, diga, 33. Diga 33. 33 mineros han sido rescatados. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. Las bandas y solistas que hicieron historia. El sonido que marcó generaciones con el pulso del rock latino que sigue vivo. Cada domingo a las 5 de la tarde, puro rock, puro rock. No es solo música, es actitud, es memoria, es energía. Puro rock. Puro rock. Por la 94.5 con lo mejor del rock latino. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas.
se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. De regreso a Línea 1 con una mirada crítica y en profundidad. Entrevistas en profundidad. Línea 1. El libro Malestar Social y Crisis Política, éxitos y fracasos de la gestión de las transformaciones de Alberto Mayol, bueno, ahí encontramos una mirada amplia y profunda de aquello que algunos han interpretado solo como rabia o como lo contrario al bienestar social. El sociólogo nos explica que el malestar social es más bien la caída del poder o al menos su desvalorización dramática y que se produce cuando los desequilibrios de una sociedad predominan sobre sus equilibrios. El malestar social es la ingobernabilidad e ilegitimidad en un mundo sin sentido y una autoridad irrelevante o despreciable. Es la falta de respuesta ante los humillados y ofendidos, señala Mayol. Es, en otras palabras, el colapso de la capacidad de producir sentido. Y esa es la hipótesis que da lugar al concepto central de su libro con una metáfora biológica o de una enfermedad neurodegenerativa, la guerra de los priones. Un prión es una proteína que en vez de tener su forma normal y funcional adquiere una forma anómala. Una patología que surge además desde dentro, que replica formas vacías y que se expande por imitación. Es una enfermedad de la forma, no del contenido. La clave del malestar, aclara Mayol, está en el tiempo. En él se verá la evolución o la destrucción. Vamos a conversar con su autor entonces. Con Alberto Mayol, académico de la Facultad de Administración y Economía de USACH y que se encuentra en España. Alberto, buenos días. ¿En qué parte de España Buenas tardes para ti. Sí, claro, hay cambio, diferencia horaria. ¿En qué ciudad de España estás? Estoy en Valencia, estoy por el Mediterráneo. Sí, más o menos a la altura de Madrid. Pero ayer ganó el Barcelona. ¿Cómo estuvo eso? Aquí hay bastante, bueno, la mayor parte de la gente acá es del Valencia o del Levante, pero hay harta gente, sobre todo los niños más pequeños, porque le va mejor al Barcelona, son más del Barcelona. Hay harta gente del Barcelona, hay muy poquita gente del Real Madrid aquí. Menos mal, para que lo pasaran bien. Oye, entrando a materia, Alberto, leí tu libro, lo encuentro realmente interesante, sobre todo porque propones una teoría del malestar, un intento de explicación más estructural y no quedarse solo con los síntomas. Pero te voy a plantear el tema para que tú vayas desarrollando la aplicación. En Chile y en otros países, pero con distintos tonos, estamos viendo una cierta sensación de malestar. La gente protesta, la gente vota siempre por la oposición, hay una sensación de que se quiere destruir lo que existe, pero no se logra consolidar nada y quedamos como en una trampa de la eterna frustración. Le pasó con la Asamblea Constituyente a la izquierda, le pasó a la derecha con el intento posterior y quedamos en las mismas. Y por lo que uno ve ahora al gobierno actual de Kast, vamos a terminar igual o peor. ¿Qué es lo que explica esta incapacidad de salir de ese puro malestar y no conducirlo a nuevos sentidos? Mira, justamente esa descripción que haces tú es un fenómeno que en la historia se repite bastante. Es decir, el malestar social, entre otras cosas, podríamos decir que es la máquina que permite a las sociedades transformarse. Pero una máquina bastante desagradable, ¿no? Está basada en un periodo largo de confusión, caos, muchas veces de encontronazos fuertes en términos verbales o incluso eventualmente con violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que mira los datos en el caso de Chile, por ejemplo. En el caso de Chile, él apenas asume, justo antes incluso de que gane Gabriel Boric, el clima, que era un clima que era muy favorable a la izquierda en términos de los valores dominantes, empieza a cambiar. Y cuando ya asume Boric, ya prácticamente eso ha cambiado y prácticamente el ambiente es más de derecha. O sea, sale electo gracias con el vuelito de la época anterior y cambia.
Y acá se le está pasando exactamente lo mismo, con la misma cantidad de meses. O sea, en octubre del año 2021 comienza una modificación importante que se consolida en mayo del 2022, y del 2022 para adelante eso es un clima mucho más hacia la derecha. Y ahora, con el vuelito de ese clima más a la derecha, gana Kast a fin del año pasado, pero ya con mucho movimiento, y empezamos a ver que ahora lo que está pasando es que ya el clima empieza a girar. No sabemos todavía si se está yendo directamente a la izquierda o se está yendo a lugares más inclasificables, más populistas, podría decir uno, que podrían conducir a una mirada donde se mezclan muchas cosas, muchos elementos, pero todavía no está claro. Lo más normal es que se va al otro sector político, pero como estamos hablando de una zona de experimentación de la ciudadanía, diciendo, oye, ¿dónde encuentro la respuesta para mis problemas? Eso es lo que la gente dice, y como no entiende mucho cómo funciona la política en medio de estos procesos de malestar social, bueno, pueden llegar a cualquier sitio o simplemente repetir fórmulas pasadas. De hecho, tú, Alberto Mayol, en tu libro dices que este malestar social tiene más que relación, y lo acabas de señalar, con un problema cognitivo más que emocional, porque se ha reducido el tema. De acá muchos dicen, no, es que esto es rabia, ¿no? Y tú aclaras también que las protestas masivas, que son inorgánicas, no necesariamente es la respuesta del malestar social, que es mucho más amplio y estructural, con esta metáfora que tú usas de los priones. Pero me quiero detener en la misma línea de lo que te preguntaba Alejandro Guillé, que son estas respuestas en búsqueda del equilibrio. Tú hablas ahí del tema de la temperatura. Si es muy alta en un determinado proceso político, es un escenario hiper racional, digamos, o hiper burocrático, y si se responde a la incertidumbre, endureciéndose como una proteína flexible. También está el tema de cuando la temperatura está en el otro extremo y la cosa diluida, ¿no? Hablemos un poquito también de lo que se ha aprendido en Europa con Macron, con Marine Le Pen, y el fenómeno de Hungría, que ahora acaba de cambiar. Bueno, lo que pasa es que esto es un fenómeno mundial, efectivamente. Mira, nosotros, por ejemplo, habíamos clasificado unos 68 países que han estado con alta incidencia de síntomas de malestar social en los últimos 10 años. Para decirlo de manera gráfica, si uno piensa, hay años en que hay un contagio de fenómenos de malestar social en el mundo. Es difícil saber todos los países porque en muchos casos los síntomas son menos visibles, pero hay síntomas bastante visibles cuando hay grandes periodos de protestas, ¿no? Y se contagian países con países. Por ejemplo, histórico para mucha gente que conoció esa época, el año 68, muchos países explotaron, 35 países al mismo tiempo, más o menos. Chile estuvo ahí, por ejemplo. Luego pasan 21 años y nos vamos al 89. Y el año 89, ahí ya tenemos más de 45 países. Ahí Chile no está. Chile está en un momento de cierre de transición y plebiscito y qué sé yo. Y no hay reorganización política, pero Chile no participa de ese proceso. Pero luego la siguiente fecha son 22 años después, que es el 2011, donde hay más de 55 países, ¿ya? Y ahí está Chile también. Y Chile es el más intenso en muchas variables, cantidad de zonas involucradas, cantidad de personas que se movilizaron, tiempo de duración del proceso, en fin, es uno de los más fuertes, si no el más fuerte. Y luego el 2019, solo 8 años después, antes los otros ciclos eran de 20 años, este es de 8 años, nos encontramos en 2019 con 68 países. Y ahí está también Chile, se repite también Francia, que estuvo en los anteriores, igual que los mismos que estuvo Chile, se repite España con los mismos ciclos, pero son 68 países. Bueno, nos habla que en menos tiempo más países están entrando en esto con más probabilidades de contagio. Todos esos son elementos que son bastante inéditos y nos muestran una zona de transformación, porque si uno mira estos países, lo más probable es que estemos en presencia de una gran transformación que estamos viviendo todos los días, con un occidente que está desestructurándose, donde los países que eran aliados férreos hasta hace un año, hoy día no son aliados férreos. Inglaterra con Estados Unidos están peleados, Francia con Estados Unidos lo mismo, Francia está tomando una relación con
con Rusia, que era imposible hace un año. ¿Ya? En fin, o sea, hay un proceso de desestructuración, pero no hay un proceso todavía de estructuración. Y por tanto es un predominio de eso que se llama malestar social, que es esta incoherencia, esta inconsistencia entre los elementos que organizan el orden social y político de un país y eventualmente también a nivel de grandes regiones o del mundo. Hay a propósito de esto que tú señalas, y incluso hay tipologías distintas, porque tú mismo reconoces como varias categorías de transición de estos periodos de morbosidad, recorriendo a Gramsci, ¿no? La idea de una época particular de interregno, porque no hay nada definido, de un mundo que muere y no termina de morir, un mundo que está naciendo pero no termina de nacer, no sabemos qué vamos a rescatar del pasado porque tampoco se construye en el aire, pero tampoco se perfila claramente hacia dónde vamos. Y la viuda embarazada. Claro. Pero por ahora el tema es que están ganando los del discurso disruptivo, populista, que ofrece cualquier cosa, cuando llega al gobierno y digamos Chile no es capaz de concretar nada. Hay una sensación, por lo tanto, de casi sin salida. Pero hay países que sí lo han hecho. Yo veo, por ejemplo, cómo crece China. Nos guste o no, es otra la valoración. Pero China se ve que tiene proyectos. Estados Unidos se está desarticulando y avanzando a un capitalismo autoritario. Tampoco es el caso chileno. Son tres casos distintos. ¿Por qué se produce de capacidades de respuesta que para nosotros es frustrante porque no vamos a ninguna parte, y los otros que van hacia abandonar sus propios valores, Trump, o China, que ha sido con una consistencia confusionista, ¿no? que rescata su historia. Quizá el problema está en Occidente. Sí, se ve más clara la crisis en Occidente. Claro, tiene que ver justamente con la variable que estábamos hablando antes, que es la variable cultural, y que tiene que ver con las capacidades de aprendizaje. La cultura es básicamente la capacidad de un determinado conjunto de pequeños grupos, por decirlo así, que se organizan civilizatoriamente en torno a un conjunto de valores, una visión de mundo conjunta. ¿Cuál es la ventaja comparada que está teniendo hoy día, por ejemplo, Rusia, o que está teniendo hoy día China con mucha claridad? Bueno, la gracia que tienen no es si tenían o no tenían más dinero, no es si tenían o no tenían más armas. La gracia fundamental que han tenido es que su base cultural es una base cultural que está más armonizada, que comparten más cantidad de personas dentro de sus territorios. Hay bases culturales más homogéneas, y claro, a nosotros en Occidente nos gustan las sociedades mucho más diversas, pero esas sociedades más diversas en ciertos momentos, si no logran establecer un conjunto de valores que le den sentido a esa diversidad, aparecen como una situación más caótica, y genera una fricción, un ruido que hace difícil de gestionar esas sociedades. Entonces, si uno mira el caso chino, el caso chino es haber entendido la importancia del comercio, haber entendido al mismo tiempo la importancia de la tecnología, pero cuidar fuertemente lo que son sus certezas culturales. Cuando nosotros tenemos discusiones, por ejemplo, en Chile, donde, no lo digo solamente por lo que dijo el presidente, pero el presidente además lo dijo, donde hay discusiones de si acaso sirve de algo la academia, la ciencia, si tenemos esa duda, la existencia de esa inquietud, ya produce un problema, porque nuestra civilización occidental estableció hace bastante tiempo la importancia de lo que llamamos la ilustración, ¿ya? Y esa luz de la ilustración, el iluminismo, esa luz provenía fundamentalmente del conocimiento científico, académico, de las universidades, y era nuestra base cultural. Si hoy día eso es algo que se puede discutir, que se puede decir, mira, en realidad no es para tanto. Mira, a mí me parece que la Tierra ha aumentado la cantidad de gente que cree que la Tierra es plana, que el universo no existe, ¿ya? Ha aumentado la cantidad de gente que cree que en alguna clase de creacionismo. Bueno, todo eso está creciendo, y Occidente no ha sido capaz de afrontar ese desafío intelectual de una manera orgánica.
Y China, en cambio, todas esas cosas las tiene resueltas con una clara orientación hacia a la formación, a la educación. No olvidemos lo sorprendente que es, en términos matemáticos, que China sea el país con la mejor educación del mundo, siendo un país más pobre que la mayoría de los países, o sea, que todos los países influyentes. Este es lejos el más pobre de esos países influyentes. Y en segundo lugar, es un país que tiene que educar en un sistema con muchas zonas rurales a cientos de millones de niños, versus los que son normalmente los mejores países en Occidente, en el término educativo, que son países como Finlandia, Estonia, que tienen poblaciones muy pequeñitas y ni hablar cantidad de niños ínfima. Bueno, resulta que los chinos han logrado el primer lugar del mundo desde hace 2 años ya, con esa masividad, con esa complejidad, con esa pobreza, ¿ya? Con un sistema educacional muy fuerte. Bueno, ahí hay señales de la capacidad que tiene de organizarse en términos culturales el caso chino. Alberto Mayor, para cerrar y junto con recomendar este libro muy interesante, Malestar Social y Crisis Política, Éxitos y Fracasos de la Gestión de las Transformaciones, publicado por Catalonia, salió a fines del año pasado, sacaste como 3 al mismo tiempo. Quiero preguntarte por los últimos resultados, ¿no?, de la encuesta de la Cosa Nostra, sobre todo en relación a quién tiene el poder hoy en nuestro país. ¿Lo sigue teniendo José Antonio Kast en calidad de presidente? ¿Y qué pasa con sus ministros? ¿Es Quirós, como dicen algunos, o se está posicionando Poduje? A propósito de los paupérrimos resultados, la pésima nota que obtuvieron en la Cosa Nostra. Mira, nosotros tenemos un sistema de medición que es distinto a las otras encuestas. Nosotros ponemos notas como en la universidad, como en el colegio, de 1 a 7, ¿no? Y el presidente Boric, por ejemplo, durante casi todo su mandato estuvo moviéndose con una nota muy baja, un 3,2, 3,1, alguna vez llegó a 3,3, pero también llegó alguna vez a 3. Y estaba penúltimo, el último era Allende. Cuando cambia en el gobierno, sube inmediatamente Gabriel Boric, su evaluación del gobierno reciente, y empieza a bajar rápidamente, muy rápidamente, José Antonio Kast, a tal punto que en 2 meses ha bajado ya 1 punto entero, y en vez de estar en una órbita de 4,2, 4,3, se mueve a una órbita de 3,2. Y pasa a ocupar el penúltimo lugar, tal como lo ocupaba Gabriel Boric, pero en vez de estar al final Allende, ahora está al final Pinochet. Entonces, estamos hablando de que se replica esta estructura donde el gobierno al asumir es más débil que el jefe de la oposición, por decirlo así. Y empieza a liderar, pero de abajo para arriba, las notas. De momento, entonces, eso significa que muy rápidamente esa posición fue adquirida por José Antonio Kast, lo que predice, y además se estructuró, cuando recién parte el gobierno, si uno buscaba en mapas más sofisticados matemáticamente, si uno buscaba en qué posición estaba Kast, aparecía ni cerca de Piñera ni cerca de Pinochet, más o menos intermediando. Inmediatamente al mes siguiente ya se había convertido en una especie de gemelo en posición junto con Pinochet y se había alejado de Piñera. Entonces, la posición que tiene no es cómoda, está muy cerca de Pinochet, la posición que tiene, el puntaje que tiene es malo, y por lo tanto se ve desvalorizado. Ahora, efectivamente, en el gabinete también está muy desvalorizado. El gabinete de Boric le gana con distancia al de Kast, que era una cosa bastante impensable hace pocos meses atrás. Y el único que le empata al ministro anterior, es Poduje, que vendría a ser el que mejor rinde dentro del elenco, y sin embargo aún así no le logra ganar a Montes, que no fue un ministro particularmente activo, que más bien tuvo tantos problemas que no pudo gestionar mucho la cartera, y sin embargo ni siquiera Poduje, el primer lugar, logra pasar a Montes. Imagínate, que tienen como un 2,9 casi todos los ministros, ¿no? Casi todos sí. Están en esa órbita, que es una nota bastante mala. Sí, correcto. Bueno, y los que están mejor o relativamente mejor son los ministros políticos que tienen capacidad articular. El ministro que te comentaba, de don Pepe García Ruminó y exacto. otro. Bueno, y Alvarado
como ministro del Interior, también, que ganó poder al menos. Brevemente, Alberto Mayor, tú dijiste en otra entrevista, y lo vi en las redes sociales, el resumen, que Mara Cedini, de alguna manera, le estaba haciendo la pega, entre comillas, la pega de una posible candidatura a la presidencia a Camila Vallejo. ¿Nos podrías explicar brevemente ese argumento que es muy interesante? Sí, no sé. Sí, por comparación, pero además porque el gobierno hace una cosa extraña con el caso de Cedini. Era más o menos lógico que el gobierno tenía que elegir un vocero muy distinto a Camila Vallejo. No tenía ningún sentido poner una persona joven, una persona de las comunicaciones más fluidas, más juveniles. No tenía mucho sentido. Este era un gobierno más conservador. Tenía mucho más sentido poner a alguien que representara ese mundo. Y se la juegan por ir a competirle. Es una jugada política que es evidente, que es ir a competirle a Camila Vallejo, diciendo tenemos una mejor jugadora. Y la jugadora ha jugado mal, ha salido muy mal puesta y de hecho ya tienen claro que tienen que hacer un cambio. Y entonces, por comparación, lo que decía Alejandro, efectivamente, por comparación con respecto a la gestión de Camila Vallejo, que nadie puede decir que fue espectacular, pero no cometió errores, fue sin errores. Y simplemente con ese hecho de no cometer errores, entonces queda sumamente sobrevaluada, a tal punto que saca una distancia enorme y es la que lejos gana este análisis. Y esto lo digo con toda claridad. Nosotros medimos el gabinete de Boric hace un año atrás y Camila Vallejo no tenía notas tan espectaculares. Y si uno preguntaba quién debería salir del gobierno en su momento, Camila Vallejo no estaba primera, no estaba segunda, pero estaba entre tercera, cuarta para salir. Entonces, realmente la ha valorizado Cedini a Vallejo y ¿quién cree que quizás el camino de aquí para adelante, para la próxima ya Camila Vallejo se vea no solamente como la acompañante de un Boric o de un Tomás Jovanovic y eventualmente se sienta en condiciones para poder ser candidata? Comparación y contraste entre ambas voceras. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, tu tarde, desde Valencia. Alberto Mayor, académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH y autor de muchos libros, pero del que hoy nos convoca, Malestar Social y Crisis Política. Que te vaya muy bien. Gracias, que estés muy bien. Chao. 8:56. En línea 1, la última recarga informativa. Hola. Bueno, vamos rápidamente, agenda, porque nos está pillando la mano. No, vamos con la última recarga. El petróleo anota fuerte alza tras advertencia de Netanyahu de que aún hay objetivos pendientes en la guerra y rechazo de Trump a la contraoferta de Irán. El contrato de futuros del WTI que se cotiza en Nueva York con entrega en junio subía 2,4% al 97,69 dólares por barril, mientras que el Brent con entrega en julio avanza al 2,3% y llega a los 103 dólares con 68 centavos. Irán defiende que su última propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra es legítima y generosa. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmael Bakey, dijo que pedimos un fin a la guerra, la retirada del bloqueo y la piratería y la liberación de bienes iraníes que han sido congelados injustamente en bancos por las presiones estadounidenses. Y también hay más de 620.000 niños rezagados en el proceso de vacunación contra la influenza. Los trabajadores de la salud superan el 80% de inmunización, sin embargo, el grupo con menos avances es el de los niños de 6 meses a 5 años, las embarazadas y las personas sobre 60 años. Son las 8:58. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. Vamos entonces con la agenda del día, porque a las 10 de la mañana alcaldes y alcaldesas de oposición entregan carta en La Moneda y se manifiestan junto a vecinos y vecinas de sus comunas en protesta por los recortes en salud pública. Vamos a revisar hoy la agenda, a ver. Las 11, tú te toca decir las 11. ¿Las 11? Nuevo mecanismo. Me gustaba que lo hiciera. No, pues si ya nos pusimos de acuerdo en la pauta, pues Ale. Bueno, pero... El viernes pasado, ya, la Confech. Sí, los estudiantes universitarios, concentración. Afuera del Ministerio de Educación. Telegrama. Para ir a decirle a la ministra que no están contentos con los recortes. Clave Morse. Van a ser siempre pacíficos. A las 3:30 el presidente de la República, José Antonio Kast, inaugura el Salón Arturo Prat en La Moneda. Y vamos con los resultados de la pregunta del día.
A propósito de las amenazas y agresiones a los diputados Araya y Olivares, ¿a qué se debe esta violencia política? El 8% dice que es malestar social, el 11% dice que la sociedad está violenta y el 82% dice que es una respuesta a una provocación. Clarísimo. Nos despedimos con 9,4 grados, esperando 27 para esta jornada. Ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH y Alejandro Guillé ya se fue. Nos vemos. Chao. Chao. Guillé, adiós, adiós. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.